Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Andrea Páez, mi compañero Nelson Andrés Olmos se encuentra conmigo. Vamos a realizar el debate de la tarea 4, capacitación y evaluación de la organización. Ok, listo. Entonces, empezando con la actividad, pues voy a empezar primero con la pregunta que escribí en el foro. En este caso, pues para mi compañera, ¿cuál es el rol del psicólogo para propiciar las diferentes dinámicas e interacciones en el ambiente laboral? Bueno, pues a mí me parece que el rol que maneja el psicólogo son bastantes, pero él se enfoca en analizar y abordar el comportamiento humano como tal a nivel individual y pues grupal de los diferentes miembros de la organización. También es importante resaltar que el psicólogo organizacional pues se encarga de liderar estos procesos internos y externos que permiten un bienestar a nivel general y ocupacional de los empleados y pues de sus directivos también, teniendo en cuenta pues ese bienestar y esa salud como tal mental para llegar a tener éxito en la empresa y pues en el cumplimiento de sus objetivos y pues de sus metas. También es importante, creo que resaltar la capacitación, digamos, que hace este psicólogo al nuevo miembro, iniciando con el proceso que, digamos, como que es el pilar, que es el reclutamiento, la selección de todo el personal. No sé, mi compañero Nelson, ¿qué opina al respecto? Ok, listo. Mirando desde la parte central, sí, por supuesto, es el desarrollo, como lo dice la palabra, del talento humano, pero entonces también debemos recordar que actualmente la organización utiliza este rol del sujeto en la parte investigativa. En este sentido, el psicólogo organizacional, laboral, del trabajo, tiende a expandirse en la búsqueda de unos mejores resultados a futuro. ¿Eso qué significa? El desarrollo del personal no solo individual, sino del conjunto. Entonces, por eso la psicología organizacional ahorita ha tenido un cambio hacia ese resultado, hacia esa consecución de todo el grupo del talento humano. Aparte de eso, pues mirando así, no se nos olvide que ya esa palabra de recursos humanos ya ha ido cambiando, evolucionando. Ahora ya es la selección del talento, la búsqueda de esas propiedades de las personas. Entonces sí, por supuesto, a nivel central se podría decir que es esa investigación de los mejores resultados de una organización. Listo. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Bueno, también quería agregar algo a la respuesta que estamos dando Sí, y adicionando lo que nos decías de la gestión del talento humano, eliminando, digamos, como ese recurso, esa palabra recursos sí. dentro de la organización. También es importante lo que decías, reconocer a los empleados pues el logro de sus resultados y pues la calidad de su trabajo, pues hace más participativa y más operativa, con más éxito a la empresa. Entonces, es importante siempre el rol del psicólogo en este ámbito de la organización. Y bueno, Nelson, entonces vamos con la siguiente pregunta. Desde el inicio de la planeación de una empresa deben tenerse en cuenta procesos, estrategias que son importantes para el éxito de ella. Entonces, ¿cuál de estos procesos tú crees que se resalta o que es más importante para la empresa? Bueno, pues en este caso, pues vamos a tener en cuenta que existen muchos procesos, muchas formas para seleccionar al personal, pero entonces en este caso, según la pregunta, considero que el reclutamiento es esa parte importante o esa fase del proceso importante porque se nos da, digamos que esas normas se nos explica qué vamos a hacer, esos procesos que vamos a seguir, con qué propósito, con qué objetivo, inclusive la misión de esa organización. Considero que el reclutamiento siempre va a ser muy importante en esto de la selección del personal porque vamos a empezar a crear un filtro, vamos nosotros como futuros profesionales, vamos a empezar a analizar esos resultados y vamos a ver si eso que nosotros estamos tratando de buscar junto a la organización pueda tener los mejores resultados o que esa persona que vamos a seleccionar sea el correcto e idóneo en ese momento. Entonces, sí, por supuesto, considero que el reclutamiento, bueno, sí, vamos a tener en cuenta que existen también otros procesos como la selección,
pero la selección, a diferencia del reclutamiento, se podría decir que ya es un proceso, se podría decir que es como la tercera, cuarta fase ya para antes de ingresar. Ya le explicar, muchas veces he visto en algunas empresas, en algunas organizaciones, dicen, no, es que vamos a seleccionar. Entonces uno ya se pregunta, bueno, ¿cómo así que seleccionar? No, no, o sea, ahorita ya las personas lo que están considerando más es esa consecución y ese agrupamiento del personal. Por eso actualmente uno va a mirar en esas estrategias, ya no es uno individual, sino que utilizan esas estrategias a nivel personal, a nivel grupal, donde tú qué piensas, tú qué haces y el otro así consecutivamente. Entonces sí, por supuesto, mi respuesta será el reclutamiento. Bueno, Bueno, teniendo en cuenta esto y agregando algo, yo sí considero que de pronto lo mencionabas uno de los procesos que es la selección y la sí, evaluación, pero para mí es más importante la selección. sí, No sé, considero que a pesar de ser uno de los filtros como más avanzados, ujú, pues se debe tener como un acercamiento, un mayor acercamiento a- al futuro empleado, si es así, pues iniciando con una entrevista de selección, su prueba de conocimientos, unas pruebas psicológicas, una prueba de aptitudes, sus pruebas de personalidad, digamos como todas estas dinámicas grupales que permiten evidenciar el comportamiento como tal de la persona, su experiencia. Entonces, sí es importante, creo que desde allí no se resalta menos el del reclutamiento, pero la selección creo que da el punto de partida, porque si de pronto escogemos a una persona o seleccionamos a esa persona, pero no va a dar éxito en la organización, de pronto se va a perder como todo el proceso que se realizó. Y ujú. pues bueno, considero que eso es como uno de los más importantes, sin antes, claro, dejar en claro que es obviamente todo va como un conjunto, pero bueno, es mi opinión. Igual, muchas gracias, Nelson. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, listo. Entonces, pues siguiendo con esto, entonces, ¿cómo se relaciona la acción psicosocial al paradigma de la complejidad y la interdependencia en el ejercicio de la psicología? Algo Bueno, complejo. sí, la interdisciplinariedad, el psicólogo juega un papel importante en muchos de los roles, no solo como tal enfocado en el comportamiento de las personas, en el comportamiento humano, sino que en relación de todos esos conceptos, tanto la acción psicosocial, el paradigma de la complejidad y la interdisciplinariedad, encontramos conceptos que son muy similares y pues todos con objetivos, realidades o nexos de interacción que son importantes, permitiendo una participación continua, conjunta e íntegra, pues de cada uno de los elementos de cada, digamos como de cada carrera, por decirlo así. Entonces, en este caso, no sé, podemos encontrar que el psicólogo también se relaciona en muchos de sus campos de acción, no sé, con médicos, también con abogados, con toda la parte de trabajo social. Entonces, cada uno va dando su objetivo sin perder como el objetivo principal, que es claramente las personas, la acción psicosocial y pues obviamente no desintegrando el sentido del trabajo. Entonces, creo que sí es importante resaltar esta relación de los tres. Ok, listo. Bueno, sí, teniendo en cuenta lo que dijiste, bueno, esta pregunta nació por eso mismo, que muchas veces, y como lo hacían en los años 60, 70, inclusive 80, si no me equivoco, nacía una nueva área en la psicología y estos eran independientes a los demás. Entonces nació esa pregunta, el cómo me ayudo, cómo ayuda a la organización, a la institución a complementar aquellas falencias o huecos argumentales en la selección del personal en este caso. Entonces, muchas veces existía ese choque entre estos profesionales y fue cuando empezó esta investigación a darse cuenta que la psicología no era solo independencia en cada área, sino ese apoyo mutuo. Pero ¿cómo yo puedo hacer para que ellos se relacionen o cuál es el sentido que le va a ver tal profesional, el clínico o el jurídico a lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, ahí empiezan a hacer este paradigma de la complejidad, el cual busca aunar, enlazar este tipo de profesionales y áreas que a nosotros también nos pueden ayudar y que nos dan un gran apoyo en la selección del personal, en la investigación también del mismo e inclusive también proyectarnos mejor con la institución.
Listo. Listo. Y bueno, siguiendo con nuestra otra pregunta que tenemos, es cómo podemos distinguir o qué es la evaluación de 180 grados, que es tan importante pues para las empresas o las organizaciones. Bueno, bueno, porque es importante esta selección de, bueno, esta estrategia de 180 grados, es porque en este caso el apoyo, el trabajo, la investigación y la selección, o se podría decir que el mantenimiento, el mantener a este personal, se da a partir de nuestros superiores, en este caso nuestros líderes directivos, e inclusive puede llegar a ser también de nuestros supervisores. En este caso, para esta investigación, esta selección, este trabajo, se van a utilizar también formatos especiales para que el profesional, en este caso psicólogo, pueda tener ese objetivo y también, ¿cómo es que se diría esto? Esa opinión de estos líderes directivos superiores. Y nosotros lo que vamos a hacer o buscar es que esos objetivos, esas opiniones puedan llegar a un mismo punto. O si no, empezar a seleccionar o a redireccionar al personal, buscar un mejor camino para ellos y que tanto líderes como, en este caso, trabajadores puedan llegar a un mismo objetivo. Entonces, sí, por supuesto, 180 grados se trata de eso, de esa opinión de nuestros superiores. Sí, exacto. Y pues también adicionando algo, es importante resaltar que es una herramienta para el desarrollo como de los recursos humanos como tal. Y pues obviamente la persona evaluada es evaluada como tú mencionabas, que es muy importante tenerla en cuenta para esos procesos por los jefes, por los pares y pues eventualmente también por los clientes, teniendo en cuenta pues que la perspectiva de pronto desde ellos, desde afuera hacia adentro, es diferente, entonces también es importante resaltarlos. Y una de las cosas que se deben resaltar es que se diferencia la evaluación de 360 grados, es que en que no incluye el nivel de subordinados, en este caso de los mismos colaboradores, digamos como de los pares, la evaluación. Oh, Entonces, pues eso me parece como importante resaltarlo, teniendo en cuenta pues cada uno de los procesos que hemos venido hablando. ok, listo. Bueno, en este caso, siguiente pregunta. eh, ¿Cuál es su opinión acerca de los procesos de planeación y gestión del talento humano en las organizaciones? Bueno, es importante resaltar que los procesos que se realizan pues desde la gestión de talento humano permiten evidenciar a manera general ejercicios que son más humanos, que posibilitan que cada uno de los miembros pues desarrollen sus competencias, sus habilidades y pues siempre buscando el énfasis en una innovación en cada uno de los procesos que se realizan y de pronto de las gestiones que se llevan a diario. Nuestro autor que estudiábamos, Chiavenato, en su texto del 2020, pues menciona que las personas son el principal activo de la organización, ¿sí? Entonces, básicamente es cuidarlas, porque de ahí nace la necesidad de que las empresas sean más conscientes de los trabajadores y claramente que les presten más atención, que es lo que muchas empresas no realizan se evidencia en la actualidad. Ellos o muchas de ellas se encargan como de producir, pero no piensan en el bienestar como tal de sus colaboradores y pues dejan a un lado estos procesos que son tan importantes. Y también por otro lado es importante mencionar que los procesos de planeación como tal permiten formular unas estrategias que son más organizacionales, más integrales, pues teniendo en cuenta las competencias y las etapas de cada una digamos, de la misión, de la visión, de los objetivos de la empresa y pues teniendo en cuenta, claro, también los recursos y la evaluación financiera que se hace, que también es muy importante, porque pues no pueden realizar una planeación a manera de solo números y no se tiene en cuenta los objetivos y pues digamos como tal su personal y sus colaboradores. Entonces creo que es importante los dos procesos, tanto de planeación y gestión del talento humano pues en las organizaciones.
Bueno, y que también hay que observar que en este caso, mirando también hoy en día las organizaciones, ese proceso que mencionaba Chavanato en el 2002, o sea, tengamos en cuenta, prácticamente son 20 años en los cuales se está buscando un proceso de selección distinto y digamos que en este caso una evolución. Si nosotros nos ponemos a observar ahora mismo las organizaciones, lo que se está buscando también, digamos que en la gestión del talento humano, es unir los procesos de selección con procesos, un ejemplo, de salud. Entonces vamos a observar que en este caso se hace una planeación desde la ergonomía, desde las pausas activas, desde los elementos de protección personal, los EPP, o sea, uno observa y uno dice, oiga, mire la importancia que existe para nosotros como futuros profesionales del cuidado de, en este caso, del personal trabajador, de, de tantas cosas que están sucediendo. Entonces, sí, por supuesto, es todo lo que mencionamos, pero también es observar esa evolución que está teniendo constantemente, e inclusive, no sé tú, pero ya me ha pasado en más de una empresa que he estado actualmente, y se da inclusive, no es ya solo la famosísima capacitación que nos hace el antiguo, sino que ya es abrir una plataforma, hacer unos estudios, comprender qué es lo que sucede en la empresa. Me dice, wow, están sucediendo unos procesos que no pasaban hace unos 10 años, digámosle así, y todo eso es con esa finalidad de afianzar a ese personal y que tome, ¿cómo es que se podría decir? Ese amor por la organización. Entonces sí, me parece muy interesante esa evolución que está teniendo todo las organizaciones, pero también esa evolución de conciencia que estamos teniendo nosotros como futuros profesionales. Listo, compañera. ¿Con cuál preguntábamos? Listo. Entonces, también tenemos aquí, retomando lo de la evaluación de 180 grados y todo lo de la evaluación, planeación que hemos venido hablando. Eh, no sé, qué opinas, aunque anteriormente creo que dabas algo de respuesta, ¿quiénes podrían ser los posibles evaluadores de esa evaluación de 180 grados, que es en la que nos estamos enfocando en este momento? Bueno, pues en este caso hay que mirar que en muchas organizaciones estos líderes toman roles diferentes. Entonces, pues digamos lo que en simple vista estaríamos hablando de los directivos, pero sinceramente, uno dice directivos, bueno, por supuesto, porque ellos hacen una ardua investigación, pero en este caso me parece que el profesional psicólogo interviene en este proceso del observar al trabajador con el directivo, nosotros como ese puente de comunicación para saber qué es lo que está sucediendo, pero nosotros a quién le pediramos esa opinión. Entonces, por supuesto, en este caso sería a un supervisor, en este caso, como tú lo mencionabas, al cliente, al personal que tiene, o bueno, en este caso se podría decir que de palabras simples, esa interacción directa con ese personal trabajador. Sí, por supuesto, el supervisor, inclusive supervisores de áreas distintas, las cuales tienen la finalidad de interaccionar con ese trabajador para conseguir ese objetivo. En este caso podría ser un ejemplo, una persona despachadora. ¿Por qué? Porque él tiene la interacción, en este caso con muchas sesiones, en las cuales tiene que buscar un fin de cual, que todo el lugar trabaje, que le puedan dar su resultado. Eso podría ser que yo puedo pedir la opinión de estos directivos, los cuales me van a ayudar a entender cuál es el proceso mejor de selección y qué es lo que está sucediendo con este personal. Aunque aparte de eso, ahora que me pongo a pensarlo, pues hay que tener en cuenta que pues estamos en un siglo donde las tecnologías están creciendo, y pues si nos ponemos a mirarlo en este sentido de qué nosotros podemos hacer, un ejemplo de eso es la huella dactilar. El profesional psicólogo, ¿qué es lo que hace? Él siempre nos va a preguntar, ¿usted a qué hora llegó? ¿Usted a qué hora salió? Entonces, en este caso se podría decir que es esa supervisión de esos elementos, de esos sistemas informáticos en los cuales nosotros también nos podemos basar y ver, no una opinión, pero en este caso se podría decir que una sistematización o una trazabilidad del trabajador. Entonces se podría decir que eso también ha ido creciendo, no es solo este personal físico, sino también estos sistemas que nos van a ayudar a un mejor trabajo. No lo había pensado así, pero sí, ahora que estoy mirando ese ejemplo, puede ser también eso. Sí, es importante también, así como mencionabas, y yo decía, y en lo que leía, también los socios, ¿no? Que a veces se dejan como de lado y pues claramente son un elemento importante y esencial en la organización, en la empresa.
Entonces, resaltando lo que dices, tenemos a los clientes, a los empleados, a miembros del equipo, como son pues los supervisores, los directivos, lo que decían las personas que de pronto tienen ese contacto, y pues a los socios, que es básicamente lo que decidimos, y pues ya tenemos claro, súper claro el concepto de la evaluación de 180 grados y sabemos lo importante que es. Entonces, no sé qué pregunta vas a realizar. Bueno, en este caso, la siguiente pregunta sería, ¿qué importancia tienen los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal en la psicología del trabajo? Bueno, creo que es también uno de los temas que ya habíamos tocado, aunque lo habíamos tocado a nivel muy general. Sí, Y Chavanato también en su texto en el 2020 nos menciona que pues, el reclutamiento es un proceso que usa la organización para atraer sus candidatos, y pues con el propósito de abastecer su proceso de selección y las competencias que la organización necesita. Sí, pues de esa manera podemos entender que ese proceso es muy importante porque siempre busca la atracción de esos posibles interesados, de los candidatos, y pues claramente no se va a realizar un proceso, digamos, de reclutamiento con malas referencias de la empresa, porque claramente el candidato que vaya a mirar la oferta, pues no se va a interesar en nada, entonces no va a haber un proceso como tal con él. Y de pronto es una persona que tiene habilidades, muchos talentos, la experiencia que se necesita, el estudio, es una persona muy dedicada y todo eso se debe tener en cuenta también al momento de realizar pues el reclutamiento, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que la selección pues de talentos, pasando ya al siguiente proceso, él también menciona la selección y las competencias que funcionan como un filtro, como decías en las preguntas anteriormente que abordamos, que solo permite que esas ciertas personas pues puedan ingresar a a la organización y aquellas que cuenten con las características deseadas. Entonces, no cualquiera va a entrar y se le va a iniciar el proceso porque puede que no tenga ninguna de las características que se solicitaron en ese reclutamiento. Entonces, por eso también todo va de la mano. Y pues bueno, también el proceso de la evaluación dentro de la organización permite que toda la gestión del talento humano y de sus programas y de las prácticas, pues analice las prestaciones sociales, las relaciones entre los empleados, porque es muy importante, el reclutamiento y la selección, la capacitación, también se resaltan las relaciones de pronto con la comunidad, no solo entre empleado, empleado, empleador, empleado, sino como tal en su comunidad, pensando siempre en el bienestar pues general. Y es importante también resaltar que la gestión de talento humano debe ser evaluada, como decíamos, por todos los miembros de la organización, incluyendo los clientes externos. Entonces, como decíamos, de afuera para adentro, pues hay una perspectiva totalmente diferente y eso se debe tener muy en cuenta para mejorar, siempre pensando en el mejoramiento continuo pues, de la empresa para su crecimiento personal. bueno, listo. En este caso yo, bueno, complementando ahí, yo lo observo más hacia esa historia del desarrollo de la psicología organizacional, en el cual cada uno de esos procesos de reclutamiento, selección, evaluación, una parte inicial, una central y una final, em, se desarrollan a partir de esos procesos que existieron hace unos 40 años en la Segunda Guerra Mundial, donde se trata de escoger a este tipo de personal para la guerra, donde se empezó a ver esa diferencia y empezó a crecer y se empezó a ver la importancia de empezar a utilizar esto para los medios sociales, para la capacitación de personal. Esto empieza a crecer, esta importancia, y se empiezan a dar cuenta que el personal necesita mantenerse con el desarrollo de las grandes industrias, con la organización de la producción. Luego, después de esto, se empieza a trabajar en la importancia de mantenerlo, inclusive de verificar si se está cumpliendo con los objetivos. Nace la evaluación de este personal y cada uno empieza a utilizar ciertos factores distintos, e inclusive se empieza a ver que el personal que iniciaba, que realizaba y que finalizaba era distinto. Cada uno tenía un rol diferente, era un personal de selección interno, era un supervisor o algo así.
con el tiempo esto empezó a capacitar al profesional psicólogo y empezó a tomar todas esas ramas como un enfoque o un área de abordaje muy importante. Entonces la importancia es también eso, el desarrollo que ha tenido en la historia, donde uno muchas veces ve la psicología organizacional como algo de ahoritica, de los años 90, 80, digámosle así, mucha gente inclusive ha hablado que piensan eso, y no, es la historia que ha tenido, inclusive yo lo estoy diciendo mal, como así que la Segunda Guerra Mundial ha sido una selección de reclutamiento desde la primera. Entonces, sí, por supuesto, ha habido unos cambios donde inclusive aquí nosotros vamos a ingresar con profesionales de la psicometría, del algoritmo, de la parte de la informática, donde siempre se va buscando esa selección, pero inclusive evoluciona esa parte de la salud, que es lo que también abordamos ahorita, que el profesional psicólogo, en este caso de la rama organizacional, busca que el profesional esté en una salud, en una estabilidad mental, pero también física. Entonces, sí, por supuesto, la psicología del trabajo no es solo lo que nosotros leemos, sino es todo ese trasfondo que ha tenido en la historia. Sí, así es. Y bueno, por último tenemos una pregunta que nos plantearon ya con el tiempo que tenemos apenas para terminar nuestro debate, nuestra conversación, es ¿cuál es el proceso más importante en el logro de los objetivos organizacionales? ¿Capacitación o evaluación de desempeño? No sé tú qué opinas. Para mí pues es la capacitación, pero no Sí. sé qué quieres opinar. Bueno, primero que todo, gracias, profe. Mentiras. Listo. Bueno, opino que la evaluación, pero ¿por qué la evaluación en este caso? Opino que la evaluación es una parte muy importante porque, como lo decía anteriormente, es la parte final. E inclusive se ha desarrollado ciertos factores de esta estrategia que inclusive ingresen en la parte inicial. Bueno, la evaluación siempre va a utilizar varias herramientas, ramas, en este caso, pues pasando por lo que tú dijiste, la de 360 grados, la parte lineal, la parte de opinión del personal directivo, e inclusive en este caso sí había visto que fue lo que te dije antes, la utilización del sistema, de los programas informáticos, porque muchas veces en esta evaluación se va a utilizar es el rendimiento dentro de un proceso. Muchas veces este proceso se realiza a los 6 meses, otras veces al año, y siempre lo que se va, digamos que interesar, o el objetivo fin de esto es, digamos que, seleccionar, organizar, mover ciertas fichas, en este caso el personal, con la finalidad de que el personal se potencie, potencializar este personal y que este mismo se afiance, tome amor por el área en la que está laborando y que el rendimiento o los resultados de esta organización sean mucho mejor. Se podría decir que es un trabajo de tiempo. Entonces, por eso yo pienso que la evaluación es algo muy importante, es por ese tiempo que se toma, ese tiempo de análisis, lo que está sucediendo y esos resultados al final, porque una organización lo que nunca quiere es, pues, digamos, un stand-by, quedarse quieto, sino seguir transformándose. Sí, bueno, como yo mencionaba, para mí es más importante, y acá sí te lo debato, la capacitación, porque como lo menciona nuestro autor estrella, que hemos mencionado en nuestro debate, Chavenato, pero en su texto del 2017, pues dice que la capacitación es un proceso educativo, ¿sí? A corto plazo, aplicado de manera organizada y por medio del cual las personas pues adquieren conocimientos y pues desarrollan habilidades y competencias en función a los objetivos que se definen, ¿sí? También esto nos dice que aumenta el conocimiento, pues mejora sus habilidades y destrezas y pues desarrolla o modifica su conducta en cuanto a la organización. Entonces, pues por eso digo que es importante. Y pues digamos que acá también es importante resaltar que se debe tratar de orientar esas experiencias de aprendizaje pues en un sentido positivo o benéfico para la organización, que es nuestro pilar fundamental. Y pues bueno, también tenemos aquí ya manera más rápida. ¿La capacitación es un gasto o una inversión? Yo opino que es una inversión porque es una acción que alude a la asignación de algún tipo de recurso para conseguir algún beneficio. Entonces, pues por eso pienso que la inversión, pero no sé tú qué opinas. Bueno, pues en este caso, mirando, bueno, estaríamos hablando, bueno, el gasto sería más como, se podría decir que yo llego inclusive a decir gasto cuando es una pérdida, entonces digo, hice una gestión del gasto algo innecesaria.
una inversión cuando se ve el resultado, e inclusive los dos se ven con la anterior pregunta, porque yo podría decir que la inversión, pues se podría decir que esos resultados al final de la evaluación, donde yo puedo decir, bueno, ¿qué se está viendo al respecto? El gasto, mm, ya tocaría mirarlo dependiendo, o sea, yo estaba pensando eso y yo decía, bueno, esto ya depende de las organizaciones. eh, Se podría decir que inclusive en áreas también, donde muchas veces el personal interno sí necesita ese trabajo arduo, en este caso lo que tú decías de la capacitación para el enfoque de las personas y que también se potencialicen, que muchas veces tomen esos valores, ese amor a la institución. Entonces, sí, en este caso, pues sí concuerdo con lo de la inversión, pero me dejas pensando un poquito titiriteando, ¿pero por qué? Porque muchas veces las organizaciones. Usted sabe que uno como futuro profesional, nosotros tenemos que adaptarnos también a estas exigencias de nuestros directores. Entonces, muchas veces sí se ha visto, ahorita actualmente, sí se está viendo la importancia de la capacitación, de esa regulación del conocimiento que necesita cada personal, pero entonces muchas veces tú puedes llegar a, llevo X empresa, donde solo te solicitan, digamos que un curso en especial, que lo haces en un lugar aparte, y ya ingresas a esa empresa y ya no es como tal un reclutamiento, sino que es más una evaluación, mirando cuáles son las potencialidades de ese personal, qué puedo hacer, e inclusive en este caso, mirándolo desde ese lado donde yo traigo un curso, sí se podría mirar qué puede llegar a ser un gasto, una capacitación para este tipo de personal. Entonces sería como separarlos. En este caso, aquel personal que llega ya con un conocimiento previo, con aquel personal que inclusive dicen a veces los supervisores es que nosotros, nuestra finalidad es capacitarte para que tú te quedes en esta empresa. Entonces uno dice, ah, listo, me están dando las herramientas. Pero entonces sí pienso, compañera, que es más cómo separar eso del que viene ya con un conocimiento con el que viene a aprender nuevamente. Sí, eso es importante. Tienes razón ahí, Nelson, porque ya se tienen que tener en cuenta cada una como esa separación, lo que dices, tener en cuenta el que llegó con sus conocimientos y demás. Y bueno, ya no siendo más, ya se nos cumplió nuestro tiempo. Entonces, muchísimas gracias, tutora, espero sea del agrado y ya Ujú. no sé, tenga feliz noche. Chao, compañero, gracias. Listo, chao.